¿No es este el carpintero? Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y su propia familia. Yo no puedo hacer allí ningún milagro, tan solo sano a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús envía a los 12. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron, pues, a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. La muerte de Juan Bautista. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe ser Juan, al que hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre respondió, la cabeza de Juan Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó, pues, a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta
le pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Los hermanos de Jesús son sus parientes y vecinos de Nazaret. ¿Y qué pensar de esa sabiduría? En la cultura hebrea, la sabiduría tiene siempre un aspecto práctico. La novedad de la enseñanza de Jesús formaba una sola cosa con el poder de curación. Sin embargo, se asombraban al verlo hablar como maestro, de que esté rodeado de discípulos y de que atraiga a las muchedumbres, cuando algunos meses antes era un perfecto desconocido. Algunos creen que Jesús, siendo Dios, sabía todo, y se olvidan que la ciencia divina no es menos que Dios mismo. Él conoce todo a la vez en un instante único que no pasa y que llamamos eternidad. Los hombres, en cambio, piensan con ideas y su pensamiento se va desarrollando con el tiempo. La ciencia de Dios no cabe en un hombre si es realmente hombre. Por eso Jesús, como nosotros, tuvo que experimentar e ir descubriendo todo. Es muy importante destacar que nuestro Señor Jesucristo recibió toda su educación humana de María, de José y de sus vecinos de Nazaret. Y fue de ellos que recibió la Biblia y la cultura de su pueblo. Pero también el Padre le comunicaba su espíritu para que experimentara la verdad de Dios en todas las cosas.